Muy buenas, bienvenidos al Foro Unidos por la Diabetes. La Federación Internacional de la Diabetes sugiere que a menos que se implementen programas de prevención, la prevalencia mundial de esta patología habrá aumentado hasta el 10,2% en 2030, es decir, con 578 millones de afectados en todo el mundo y hasta el 10,9% en 2045 con 700 millones. La diabetes tipo 2 representa la gran mayoría de casos de diabetes a nivel mundial, con un porcentaje que alcanza el 90%. A todo ello se suma la preocupación generada en torno a la pandemia de la COVID-19, especialmente entre aquellos pacientes con diabetes que sufren complicaciones cardiovasculares y renales. Vamos a conocer más de cerca esta enfermedad y todos estos asuntos con este foro Unidos por la Diabetes, organizado por Muy Interesante y Gaceta Médica, porque precisamente estamos hablando de una enfermedad que precisa de un abordaje multidisciplinar. Vamos a analizar la necesidad de concienciar a los pacientes acerca de la importancia del mantenimiento de hábitos de vida saludables, del impacto de la COVID-19 en los pacientes que hayan desarrollado complicaciones cardíacas y renales. Y lo vamos a hacer de la mano de los expertos. Hoy contamos con Almudena Castro, de la Sociedad Española de Cardiología, con Juan Francisco Navarro, de la Sociedad Española de Nefrología, con Javier Mediavilla, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, y con Manuel Gargallo, de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición. Muy buenas a todos, bienvenidos y muchísimas gracias por ayudarnos a avanzar en esta enfermedad. Vamos a arrancar este foro hablando precisamente de los datos, ¿no?, que comentaba del incremento en la prevalencia a nivel mundial y de este aumento de estas cifras que son, al final, vislumbran lo que será un gran reto para todos los sistemas sanitarios a nivel global. La pregunta es, comienzo con el doctor Gargallo y si alguno de vosotros quiere también añadir algo, totalmente libres, es vuestra casa. La pregunta es, ¿cómo podemos revertir estas cifras? A todos, en primer lugar, agradecer la invitación y, desde luego, la magnífica iniciativa para difundir esta gran enfermedad. Bueno, la realidad es que la mayoría de los casos de diabetes, al menos en el mundo occidental y, desde luego, en nuestro país, son diabetes denominadas tipo 2. Más del 90% corresponden a este tipo. Y es un tipo de diabetes que tiene una estrechísima relación con la obesidad. Con lo cual, claramente, la prevención de la obesidad ayudaría a revertir enormemente esta situación. Y, de hecho, el incremento de diabetes va unido al incremento de la obesidad. O sea que la primera medida bastante simple para prevenir esta situación sería ser más riguroso en los hábitos de alimentación, en los hábitos de vida y mantenernos en un peso adecuado. Esa sería, a grandes rasgos, una medida simple pero tremendamente eficaz para al menos prevenir el más del 90% de los casos de diabetes. Comentabas el tema de la prevención, todo esto entronca con el envejecimiento de la población y los hábitos de vida poco saludables, ¿no?, como dos de las principales razones que explican esta tendencia ascendente en la prevalencia de la diabetes. La concienciación, por tanto, se esgrime como fundamental para avanzar en la prevención, ¿no? Doctor Gargallo. Sí. Gracias, continúo. Sí, desde luego, la concienciación es fundamental, igual que lo es la concienciación para dejar de fumar o para adquirir otros hábitos saludables, es decir, el ser conscientes de esta situación. Lamentablemente, la diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, se percibe como una enfermedad menor, sin grandes complicaciones médicas, esa es la percepción por parte de la población, y eso hace que no se considere de una manera tan seria o tan grave como otras patologías, como puede ser la cardiopatía isquémica, etcétera. Y esto conduce a que en ocasiones se minusvalore, y ya habrá ocasión de hablar de ello, la auténtica gravedad de esta situación y luego todas las enfermedades que van asociadas. Desde luego, el punto de vista educativo sería trascendental. Primero, para prevenir la obesidad y, consecuentemente, para prevenir la diabetes. Centrándonos en la patología en sí, doctor Mediavilla, ¿cuáles serían los principales síntomas de alarma para el diagnóstico de la diabetes?
pues en la diabetes tipo 1 sí que se suelen presentar síntomas como poliuria, polidipsia y muchas veces en el debut pues debuta de forma importante incluso hasta en una situación de coma. Pero en la diabetes tipo 2 no tenemos unos síntomas claros que nos hagan pensar en la diabetes. Sí que podemos pensar que tienen más riesgo de tener una diabetes aquellas personas que tienen sobrepeso, que tienen obesidad y que tienen alguno de estos otros factores de riesgo que voy a comentar, que es el sedentarismo, que es los antecedentes de haber tenido cifras de glucemia elevadas en lo que llamamos prediabetes, tener unos familiares con diabetes, tener hipertensión, tener dislipemia o pertenecer a grupos de riesgo, en las mujeres haber presentado ya una diabetes gestacional. Todas estas personas tienen un mayor riesgo de desarrollar diabetes y en ellas sería interesante hacer un cribado porque, como digo, muchas veces no se presentan síntomas inmediatamente y la hiperglucemia ya está presente. Y una vez diagnosticado, doctor, ¿cómo debe ser el seguimiento de estos pacientes? Pues en el mismo momento del diagnóstico deberemos ya ver qué otras patologías asociadas tiene, por ejemplo, la hipertensión, la diabetes, otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular y renal. Deberíamos a la vez empezar a ver si, aparte de estos factores de riesgo, tiene otras patologías asociadas. Deberíamos de hacer una exploración completa, deberíamos de pedir, lógicamente, analíticas y deberíamos también empezar ya a educar a estas personas, a hacer lo que llamamos educación terapéutica en diabetes, para concienciar de la enfermedad, enseñarles a su autocuidado de la misma y al autocontrol. Todo esto habría que hacerlo desde el mismo momento del diagnóstico y luego periódicamente. Lo avanzábamos al principio, ¿no? Que la diabetes está fuertemente relacionada con otras enfermedades como son las complicaciones cardíacas. Doctora Castro, ¿qué patologías están relacionadas con la diabetes, sobre todo de la tipo 2? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que pueden hacer saltar la alarma en estos pacientes? Bueno, Carmen, yo antes de contestar esta pregunta quiero hacer un poco de énfasis en lo que decía el doctor Gargallo al principio, ¿no? Sobre la medida de la prevención de la obesidad, que él la llama es una medida simple porque lo es, pero realmente yo creo que todos los que estamos aquí, siendo de diferentes especialidades, estamos de acuerdo en que es la medida más complicada de llevar a cabo, ¿no? Mucho más fácil convencer a un paciente que se tome una pastilla a que coma bien y haga ejercicio. Por tanto, es simple, como dice el doctor Gargallo, pero sin embargo es lo más difícil de lograr en cuanto por parte nuestra, ¿no? Llegar a motivar a esa persona. Y también una segunda puntualización, y que también lo habéis adelantado los tres, es que esto es un foro para pacientes. La diabetes tipo 1, si me equivoco que me corrija el doctor Gargallo, de momento no se puede prevenir. Por tanto, la diabetes tipo 1 es una patología diferente y realmente todo lo que hablemos aquí va a ser orientado hacia la diabetes tipo 2, lo digo por si hay pacientes que tienen diabetes tipo 1, que entiendan que realmente todo lo que estamos hablando aquí es para pacientes con diabetes tipo 2, que es lo que decía el doctor Gargallo al principio, esa patología que básicamente se origina de la obesidad, ¿no? y del sedentarismo, como decía el doctor Mediavilla, que originan eso, ¿no? Y probablemente por eso, y ya respondo tu pregunta, Carmen, probablemente porque se unen, digamos, esos factores, sedentarismo, obesidad, diabetes, producen enfermedad vascular, enfermedad cardiovascular, enfermedad a nivel del músculo cardíaco, que es la insuficiencia cardíaca. Al final, todas estas enfermedades, que son enfermedades crónicas, comparten, yo creo, que un patrón común que se basa en el estilo de vida poco sano o no cardiosaludable, ¿no? En el sedentarismo, la obesidad, que produce inflamación, y si vamos a echar un poco la vista en todas las enfermedades crónicas que nos ocupan en el siglo pasado y en este siglo, todas tienen que ver con la inflamación. La obesidad, como bien decía el doctor Mediavilla, y la diabetes
al final se manifiestan es como el final de un camino en que a lo mejor 10, 15 años antes ese paciente ha tenido ya resistencia a la insulina, ha tenido aumento de marcadores inflamatorios, un estado que se llama prediabetes, yo creo que ya no se usa mucho, pero para que lo entiendan los pacientes, y es ahí cuando realmente se hace, digamos, empieza a haber daño ya vascular. Nosotros tenemos pacientes que se diagnostican de diabetes tipo 2 en el ingreso por un infarto, y no es que empiecen a ser diabéticos en ese momento, es decir, esos vasos se han ido dañando, esas arterias se han ido dañando con el tiempo, porque el problema de la diabetes no es que aparece y te diagnostican como la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 tarda unos años en manifestarse. Entonces, digamos que tendríamos esa afectación vascular a nivel de las arterias, pensando que las arterias son tuberías, produce aterosclerosis, se van tapando poco a poco y producen pues enfermedad cardiovascular no solo a nivel de las arterias del corazón, sino también a nivel de las arterias del cerebro, el ictus, a nivel de las arterias renales o a nivel de las arterias de las piernas, que es lo que todos conocemos como claudicación intermitente, ¿no? Y luego hay otra enfermedad que todos lo sabemos y que realmente hasta hace muy poquito tiempo la hemos visto como de refilón, que es la insuficiencia cardíaca, que realmente es la incapacidad del corazón para bombear un volumen de sangre necesario para oxigenar el resto de los tejidos. Y esto se produce porque también se ha visto que el miocardio, que es el músculo del corazón, se infiltra pues con esta grasa de esta obesidad que hablaba el doctor Gargallo al principio, y esa es, entre otras cosas, esa infiltración de grasa incluso alrededor del corazón, la grasa epicárdica, produce ese fenómeno de insuficiencia cardíaca. Por tanto, para responderte, que me he dilatado un poco, pero por dejar un poquito claro que realmente las manifestaciones cardíacas son el final de una historia que, como ya han dicho el doctor Gargallo y el doctor Mediavilla, se podía haber evitado, ¿no? Son la enfermedad cardiovascular, no solamente a nivel cardíaco, sino cerebral, renal, enfermedad arterial periférica, y la insuficiencia cardíaca, que es que, bueno, el paciente se ahoga, se cansa cuando anda porque ese corazón no es capaz de bombear la sangre que necesita el cuerpo. Y por tanto, para no llegar a ese final, ¿hace falta más información para que los pacientes conozcan estas complicaciones y los riesgos cardiovasculares, en este caso asociados con la diabetes? Porque me da la sensación de que no se conoce por toda la población, que es como desconocido. Sí, Carmen, yo te voy a hacer la pregunta a ti. ¿Tú crees que de verdad crees que hay personas hoy en día en España que no sepan, que no hayan tenido la información de que hay que tener una dieta mediterránea y hacer ejercicio? Realmente a mí me cuesta pensar que falta información. Es que yo creo que a nivel de prevención de cáncer de colon, a prevención de cáncer de mama, prevención de diabetes, prevención de enfermedad de cardiopatía isquémica, prevención de enfermedad renal, yo creo que ese mensaje está. O sea, yo lo que creo, no creo que falte información, yo creo que falta motivación. O sea, no hemos llegado al punto de motivar a la población con medidas de salud pública para hacer una vida sana, cambiar las estructuras de las ciudades, hacer calles más peatonalizadas, empresas que a lo mejor pues pongan gimnasios en sus edificios, que se pueda desgravar el recibo del gimnasio, que se ponga con un impuesto la comida rápida. De momento hay algunas que ya están las bebidas azucaradas, pero realmente la información, como información de hay que comer bien y hay que hacer ejercicio, la tenemos, Carmen. Yo creo que más problema de información es problema de motivación. ¿Y cuál es el seguimiento y qué cuidados específicos demandan estos pacientes con otras patologías asociadas? No sé. En el caso del corazón, yo creo que serían las mismas medidas que tiene que hacer un paciente con diabetes tipo 2, que es vida cardiosaludable, ejercicio, dieta, y luego, digamos, las medidas farmacológicas, que yo creo que vamos a hablar luego, que ya estarían dirigidas a un tipo de patología u otra, ¿no? Vamos ahora con la enfermedad renal, que es otra de las patologías que está ligada a la diabetes. Es un hecho conocido que la diabetes es la causa más frecuente de insuficiencia renal. ¿Verdad, doctor Navarro? Sí, hola, muy buenas a todos. En primer lugar, muchas gracias por contar conmigo para participar en este debate, en esta iniciativa multidisciplinar que me parece altamente importante. Hay un viejo proverbio oriental que dice que si caminas solo irás más rápido, pero si vas acompañado llegarás más lejos.
con lo cual yo creo que es muy importante este abordaje multidisciplinar en la atención a nuestros pacientes diabéticos para llegar lo más lejos posible y ofrecer los máximos beneficios. Efectivamente, desde el punto de vista renal, la diabetes se ha convertido en la causa más importante de insuficiencia renal y en la causa más importante de necesidad de tratamiento renal sustitutivo mediante diálisis o trasplante. Según los datos del Registro Español de Enfermos Renales, un 25% de los pacientes que están en programas de tratamiento renal sustitutivo han llegado a esta situación porque presentan como enfermedad de base una diabetes. Es decir, 1 de cada 4 pacientes es diabético y es la afectación renal diabética la que les ha llevado a esta situación. De hecho, ya hoy sabemos, estudios recientes han demostrado que la enfermedad renal crónica, dentro de lo que son las complicaciones vasculares en sentido amplio, es la complicación que más frecuentemente desarrollan los pacientes diabéticos en su evolución y junto con la insuficiencia cardíaca constituyen un término, una entidad que es llamada enfermedad cardiorrenal, que es con mucho la complicación más frecuente que presentan los pacientes diabéticos. En las personas que desarrollan enfermedad renal, el daño rara vez ocurre durante los primeros 10 años de padecer diabetes y normalmente pasan entre 15 y 25 años antes de que se presente la enfermedad renal. ¿Cómo cursa la patología y, sobre todo, cómo se puede prevenir? Bueno, es cierto que es necesario un tiempo de evolución de la diabetes para que desarrolle daño renal o daño a nivel de otros órganos, pero esto hay que matizarlo un poquito. Lo que sabemos de la enfermedad diabética, de la afectación renal, de la historia natural de la enfermedad renal diabética, lo conocemos fundamentalmente a partir de casos de diabetes tipo 1, como bien dijo anteriormente el doctor Mediavilla. En la diabetes tipo 1 conocemos exactamente cuándo empieza la enfermedad y por lo tanto la cronología es mucho más fácil de establecer. Sin embargo, en la diabetes tipo 2 esto no es tan claro. Puede haber una diabetes que no esté diagnosticada y que esté evolucionando durante mucho tiempo, con lo cual la historia natural se distorsiona un poco. Pero efectivamente, como decía al principio, es necesario un tiempo para que se desarrolle la enfermedad renal. De hecho, los programas de cribado hoy en día en la diabetes tipo 1 se recomienda que la búsqueda del primer marcador clínico que nos indica que hay afectación renal, que es lo que se llama microalbuminuria, es un ligero incremento en la excreción urinaria de albúmina, debe hacerse a partir del 5º año de diagnóstico en la diabetes tipo 1, pero en los casos de diabetes tipo 2, desde el mismo momento del diagnóstico, por esto mismo que habíamos comentado, que puede haber un periodo ya de evolución donde la enfermedad no haya sido diagnosticada. La enfermedad renal diabética cursa con una evolución que pasa por distintas fases. Inicialmente es una fase subclínica, no tenemos datos clínicos de que haya afectación renal, pero ya sí que hay alteraciones que subyacen. Luego aparece el primer marcador de enfermedad renal clínica, que como digo es la microalbuminuria, y a partir de aquí esta excreción urinaria de albúmina va avanzando, se va incrementando hasta que se produce la afectación del filtrado glomerular, de la función renal, y llegamos a las fases más avanzadas de insuficiencia renal y de necesidad de tratamiento renal sustitutivo. Además, la enfermedad renal aumenta el riesgo de hiperpotasemia, una complicación también asociada, ¿verdad? Efectivamente. Hemos de decir inicialmente que el riñón es el órgano fundamental en la regulación de los niveles de potasio del organismo. Por eso, cuando la afectación de la función renal se ve comprometida, hay un incremento del riesgo de desarrollar hiperpotasemia. Hay que decir que el paciente diabético quizás sea el prototipo de paciente que tiene todas las papeletas para desarrollar hiperpotasemia. Por una parte, la diabetes por sí misma puede generar alteraciones en estos sistemas de regulación renal del potasio. Por otra parte, se desarrolla con mucha frecuencia insuficiencia renal, con lo cual la eliminación
del potasio que se produce fundamentalmente a través de la orina se ve comprometida. Y por otra parte, tenemos que hay otras complicaciones, como puede ser la insuficiencia cardíaca, y también el paciente diabético es un paciente que recibe fármacos que tienen beneficio desde el punto de vista cardiovascular y renal, pero que conllevan como efecto asociado una tendencia al aumento en los niveles séricos de potasio. Comentábamos al principio, ¿no?, la importancia de los hábitos de vida saludables, la alimentación. Doctor Gargallo, es realmente clave en el desarrollo y la evolución de la diabetes. ¿Cómo debe realizarse el correcto seguimiento de estos pacientes a nivel endocrino? Bueno, pues en primer lugar, lo que tenemos que vigilar es, como ha dicho la doctora Castro, si realmente hemos conseguido motivar suficientemente al paciente para que cumpla esas recomendaciones. Efectivamente, es fácil decirlo, cuesta unos segundos, pero es difícil llevarlo a la práctica. Entonces, cualquier estrategia terapéutica se basa primero en la correcta seguimiento de los hábitos higiénico-dietéticos. Es decir, por mucho que implementemos determinados fármacos que son muy eficaces, si el paciente no sigue unas recomendaciones, va a ser difícil que lo consigamos llevar a buen puerto. Por lo tanto, desde el punto de vista de seguimiento, pues hay que llevar un control del peso, tensión arterial, etcétera, de ver si el paciente está haciendo las cosas que le implementamos. Desde el punto de vista endocrinológico, pues lo más elemental es hacer unos controles bioquímicos que nos informan de cuál es su nivel, no solamente de glucosa, sino de otros parámetros cardiovasculares que influyen muchísimo en el ulterior riesgo del paciente, como son sus parámetros de lípidos, creatinina, tensión arterial, etcétera. Y a partir de ahí, el seguimiento sería no tanto, además de vigilar su control glucémico, detectar y descubrir posibles complicaciones. Como se acaba de comentar por parte del doctor Navarro, hay marcadores que nos pueden ir alertando del desarrollo incipiente de una posible nefropatía, hay exploraciones que nos pueden alertar del desarrollo de vasculopatía periférica o claudicación intermitente, o incluso exploraciones oftalmológicas que nos pueden ir indicando situaciones de afectación retiniana. Y luego, desde el punto de vista sintomático, también podemos establecer sospechas sobre desarrollo precoz de síntomas de cardiopatía isquémica. Es decir, el seguimiento sería, por una parte, reforzar esos hábitos higiénico-dietéticos, por otra parte, vigilar bioquímicamente ese adecuado control que nos hemos marcado desde el punto de vista bioquímico de una serie de parámetros, y por otro lado también realizar un despistaje, una revisión, una búsqueda de datos que nos alerten sobre posibles inicios de complicaciones crónicas. Estamos hablando, ¿no?, de las complicaciones asociadas a la diabetes, pero es que muchos de estos pacientes desarrollan también problemas psicológicos como la ansiedad, la depresión, trastornos de la conducta alimentaria. Y esta pregunta la lanzo a todos. ¿Cómo se puede abordar o prevenir estas complicaciones? Yo lo primero que diría es que muchas veces la salud emocional de las personas con diabetes es un aspecto un poquito olvidado. Nos centramos más en los aspectos de prevención de la enfermedad, de educación para hacer una vida saludable, y olvidamos un poco la salud emocional. Y esta debe de ser tenida muy en cuenta porque influye en la misma control que las personas con diabetes van a tener de su enfermedad. Si estas personas tienen una depresión, y aproximadamente un tercio de las personas con diabetes tienen depresión, esto puede afectar al cumplimiento al cumplimiento terapéutico, tanto al higiénico dietético como al farmacológico. No digamos si estas personas presentan un déficit cognitivo que puede hacer que no comprendan o que no entiendan el tratamiento que tienen que llevar. Por lo tanto, yo creo que la primera que debiéramos es tener en cuenta que la salud emocional de las personas con diabetes debe ser también tenida en cuenta y periódicamente, pues aparte de preguntar cómo se sienten, a lo mejor pasar una serie de test que pueden servirnos para valorar la existencia de depresión, de déficit cognitivo. Por supuesto,
una cosa importantísima es evitar las hipoglucemias, que pueden aumentar también los déficits cognitivos de las personas con diabetes. Creo que el doctor Gargallo quería aportar algo. No, bueno, simplemente reforzar lo que acaba de decir el doctor Mediavilla, y efectivamente los déficits cognitivos, como él muy bien ha dicho, están presentes porque la propia enfermedad, recientemente sabemos que también incrementa el riesgo de déficits cognitivos, de demencias, ese tipo de cosas. Es decir, que la afectación de la diabetes es tan universal dentro del organismo y, por supuesto, no se limita al riñón, al corazón, a la retina, sino que incluso también afecta a áreas cognitivas cerebrales, con lo cual en este aspecto también sería otro aspecto a tener en cuenta y otro tema a considerar. Y desde luego, dentro de la motivación, yo creo que efectivamente, como se ha comentado, hay que tener la buena medida de no hipermotivar al paciente y pasar al extremo opuesto de caer en actitudes de trastorno de conducta alimentaria. No sé si alguno quiere añadir algo en esta cuestión, si no pasamos a la siguiente. Bueno, yo creo que sí. Yo quería hacer un apunte sobre el estado socioeconómico, ¿no? Porque sí es verdad que todas estas enfermedades cardiometabólicas, vasculares, se están convirtiendo en enfermedades de clases socialmente y económicamente más deprimidas, ¿no? Y eso también hay que valorarlo. Es mucho más barato, sobre todo esto se ve más en América que en Europa, pero ya se está empezando a ver. Es mucho más barato comer una comida rápida que hacer una buena compra, ¿no? Entonces, sí es importante, yo estoy totalmente de acuerdo con el doctor Mediavilla, cuando interesarnos por el estado mental, emocional del paciente y también interesarnos en el estatus socioeconómico que tiene, porque estas clases más deprimidas pues tienen, digamos, un azote mucho mayor de este tipo de enfermedades, simplemente porque no tienen acceso a tener una dieta sana, ¿no? Está claro que hay que tener todas estas cuestiones en cuenta y lo comentábamos y lo comentaban antes, la importancia de la motivación. Y seguimos avanzando dentro del abordaje multidisciplinar, y es que desde el punto de vista de atención primaria, de este primer nivel asistencial, ¿cuándo habría que derivar al paciente al especialista y cómo es posible detectar a tiempo todas estas comorbilidades asociadas a la diabetes? Doctor Mediavilla. Yo, más que de derivar, yo hablaría de un equipo cooperativo multidisciplinar que trabaja en colaboración dentro de un proceso asistencial. La persona con diabetes en un momento tendrá que ser atendida en atención primaria, que puede ser un poquito llamémosle el coordinador, y otras veces debe de ser atendido por otros profesionales sanitarios, pues lógicamente endocrinólogos, cardiólogos, nefrólogos, lógicamente personal de enfermería, pero también otros muchos, como son oftalmólogos, odontólogos, educadores sanitarios, como pueden ser podólogos, etcétera. O sea que yo creo que la palabra no es derivar, sino intentar formar un equipo multidisciplinar que coopere y que evite, por ejemplo, visitas a algún compañero sanitario que no son necesarias, que hablen todas las personas que forman parte de ese equipo colaborativo de las mismas cosas, y esto puede evitar, pues, por ejemplo, analíticas u otras pruebas innecesarias si todos trabajamos en este equipo multidisciplinar con lo que llamamos un proceso asistencial compartido. De ahí también la importancia, ¿no? Perdona, en cuanto al seguimiento que me has dicho, pues lógicamente el seguimiento se hace por medio de las pruebas que intentan detectar precozmente la presencia de complicaciones. Y de ahí también comentaba la importancia, ¿no?, de la entrevista motivacional. ¿Cómo funciona esta entrevista? Bueno, la entrevista motivacional es una entrevista centrada en el paciente.
Es decir, y que intenta que el paciente se motive. El centro es el paciente, no es muchas veces el profesional sanitario. Muchas veces se ha hecho una atención paternalista. No se tenía en cuenta al paciente. El profesional sanitario decía lo que estaba bien, el paciente escuchaba. La entrevista motivacional trata de escuchar al paciente, trata de saber qué siente, que el paciente forme parte de su autotratamiento, de su autocontrol. Es lo que se llama empoderar al paciente, hacer al paciente partícipe y que nosotros, los profesionales sanitarios, le podemos en algún momento intentar dar alguna opinión, algún consejo, pero verdaderamente es el paciente el que en cada momento va a llevar la conversación diciéndonos sus miedos, diciéndonos lo que él ve, y nosotros debemos de facilitar esa conversación con el paciente de tal forma que le motivemos a que lleva un mejor autocontrol y a que sea autorresponsable de su enfermedad, porque con eso vamos a lograr que cumpla mucho mejor los tratamientos y que sepa mucho más de su enfermedad y que lleve un autocontrol mejor de la misma. Todo esto es trasladable a la atención hospitalaria, ¿no? No sé qué opinarán. Sí, por supuesto. Yo creo que todos coincidiremos en que el centro de la atención es el paciente, y desde todos los puntos de vista debemos conseguir esa implicación para ofrecer el mejor beneficio. Desde el punto de vista nefrológico en concreto, esto es muy importante. Además, antes comentábamos sobre los factores psicológicos, de la atención psicológica. Los pacientes, cuando se les plantea el hecho de que tienen una afectación de la función renal, de que tienen una insuficiencia renal, para ellos enseguida lo primero que viene a la mente es la necesidad de diálisis, y eso genera una tensión también añadida a toda la demás problemática, con lo cual yo creo que es lo que has dicho, todo, tanto de atención primaria como de atención especializada en las diferentes vertientes, esto es un aspecto fundamental. Doctora Castro, doctor Gargallo. A mí me parece muy importante lo que ha dicho el doctor Mediavilla de no derivar. O sea, la palabra derivar yo creo que realmente lleva a confusión y realmente tiene que ser una continuidad de un proceso, en un journey, ¿no? Donde el paciente va pues evolucionando en su enfermedad, y hay unos especialistas engranados unos con otros para tener una cohesión y un mensaje, y un único mensaje, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un paciente es pasar por diferentes especialistas y que cada uno le diga una cosa, ¿no? Que lamentablemente pues eso está pasando a día de hoy, ¿no? Entonces sí me parece esa puntualización del doctor Mediavilla muy importante, lo de desechar el término derivar y probablemente desecharlo ya no de la mente de los pacientes, porque realmente seguramente ellos ni lo usan, sino de la mente nuestra, de los médicos, y empezar a hablar de trabajo colaborativo, de proceso, de continuidad, que yo creo que refleja más lo que hay que hacer bien, ¿no? Y que al final esto todo está en el marco de la medicina personalizada y de la individualización de los tratamientos, ¿no? Bueno, yo Doctor quería Gargallo. apuntar, no puedo estar más de acuerdo con el doctor Mediavilla y con la doctora Castro en cuanto a desterrar este término de derivar, porque inevitablemente el término derivar semánticamente implica, dicho de una manera quizás vulgar, el pasarle a otro, el paciente, ¿no? Y desentenderse uno de la situación. Es decir, es como hasta aquí hemos llegado, ahora te va a llevar otra persona. Y efectivamente este es un enfoque que hay que desterrar. Yo creo que sería mejor cambiar esto por coordinarse o sincronizarse con otro especialista, pero avanzando hacia un concepto de medicina integrada,
holística, como se dice ahora, donde, bueno, desde luego hay muchos especialistas que tienen un papel muy relevante en la atención, en el control y en la evolución de un paciente con diabetes tipo 2, ¿no? Y ninguno está por encima de otro y todos tienen en cada una de su parcela un papel trascendental. O sea que en este aspecto yo creo que sería tremendamente importante un poco ver esa visión. Y bajo otro punto de vista, la relevancia que se le tiene que dar al paciente, como se acaba de comentar, esto es algo tremendamente reconocido actualmente y quizás en el pasado no fue tanto así. Y de hecho el consenso ya de hace un par de años o quizás un poquito más de las autoridades americanas y europeas sobre el tratamiento de diabetes tipo 2 ponen dentro de su gráfico como un punto muy importante la decisión compartida con el paciente tras una información y un adecuado asesoramiento del tratamiento que tiene que llevar. Es decir, ellos hacen unas recomendaciones, obviamente dirigidas para expertos, para especialistas, pero inciden mucho en que todas estas recomendaciones tienen que ser explicadas y asimiladas por el paciente y de alguna manera pactadas con él. También siendo prácticos en el sentido de que si un paciente no entiende el sentido de un tratamiento, y esto creo que pasa en cualquier faceta de la medicina, es difícil que se involucre, que lo vaya a seguir o que vaya a ser realmente responsable de su cumplimiento, ¿no? Entonces yo creo que bajo varios puntos de vista el tener al paciente como otro, digamos, otro especialista más, entre comillas, con el que hay que coordinarse es algo absolutamente trascendental. Todo esto da pie a la siguiente pregunta, ¿no? Y es a la importancia de actualizarse en las guías de práctica clínica con los últimos avances y con las últimas novedades, algo que está en el día a día de los profesionales sanitarios, ¿no es así? Pues sí, si me permites un comentario. Efectivamente, Sí. yo creo que vivimos un momento en el que no será por guías clínicas, yo creo que hay una profusión para bien de guías clínicas de distintas sociedades, de distintos países, incluso en un mismo país de distintas sociedades. Bueno, en última instancia tampoco hay grandes diferencias. Pero en este sentido yo quiero recordar, creo que era una recomendación incluso de una guía cardiológica europea, la doctora Castro estará más al corriente que yo, en la cual había un párrafo, creo que al final, que a mí lo he puesto en varias charlas y me parece tremendamente acertado. Y es decir, que no tiene sentido seguir haciendo guías clínicas con toda la evidencia disponible, incorporando los datos de los nuevos ensayos, etcétera, si la gente no las va a seguir. Es decir, que por muchas guías que hagas, con toda la evidencia que quieras y muy bien hechas científicamente, si al final no hay un seguimiento o no hay un cumplimiento de esas recomendaciones, estamos trabajando un poquito para nada. Es decir, que está bien tener guías, tenemos un montón de ellas, pero habría que ser un poquito más proactivo en el sentido de que dentro de nuestro colectivo pues hagamos un poquito acto de conciencia de seguir esas recomendaciones y de cumplir en líneas generales lo que se indica. Doctora Castro, por alusiones. Sí, la guía dice eso y yo creo que la reflexión es muy buena, ¿no? Porque probablemente el implementar una guía requiere un trabajo, ¿no? Para el que la tiene que implementar, requiere un trabajo de actualización, requiere un trabajo de vencer esa inercia, ¿no? Esa inercia terapéutica, de llevar a los pacientes a los objetivos de control nuevos, de llevar a los pacientes a lo mejor a un cambio de tratamiento porque tenemos un fármacos ahora que modifican el pronóstico y antes no. Entonces, a mí también me parece muy buena esa frase y además me hace mucha gracia porque es verdad que, como dice Manuel, no será por guías y que ahora es verdad que casi todas decimos lo mismo, ¿no? Las guías dicen lo mismo. El problema es que la implementación requiere un esfuerzo y ese esfuerzo es el que hay que ver por qué no se realiza, ¿no? A lo mejor habría que escarbar a ver por qué en diferentes especialidades. Yo creo que pasa igual en endocrino que en nefro, que en cardio, que en medicina de familia. No es un problema de una especialidad en concreto. Habría que excavar un poco a ver por qué esa implementación de las guías no se produce un 100% como debería ser, ¿no? Doctor Mediavilla, no sé si... Sí. Pero no, si me permites un comentario, porque efectivamente es muy importante tener guías clínicas, porque es muy importante las guías que van actualizando la evidencia que vamos teniendo disponible desde un punto de vista del máximo nivel, pero no hay que olvidar que las guías clínicas no son dogmas de fe, son guías que te sirven para orientarte y que lo más importante es tu paciente, las características que tengas, el sentarte con él en analizar
y en decidir los pasos a seguir y los tratamientos mejores a aplicar. Esto quiero decir que muchas veces se está sediento de tener guías, pero realmente lo importante es saber el paciente al que vamos a enfrentarnos para poder darle el mejor tratamiento y el mejor abordaje. Doctor Mediavilla, no sé si quería añadir algo. Bueno, yo nada más añadir que, bueno, esta es una enfermedad que, como saben ustedes, afecta a gran parte de la población y en la que se han producido grandes cambios. Estos cambios se están produciendo continuamente y esto hace necesario una actualización continua también por parte de todos los profesionales sanitarios. Vemos fármacos nuevos, estudios nuevos que surgen de día en día. Por lo tanto, yo creo que aparte de las guías, de seguimiento de las guías, es muy necesario que todos los profesionales sanitarios tengamos una actualización constante sobre el manejo de esta enfermedad. Vamos a avanzar ahora, ¿no? Y es inevitable hablar de la pandemia y del contexto actual, y es que la crisis sanitaria generada por la COVID-19 pues ha impactado en toda la población de una forma abrupta, pero especialmente en los pacientes diabéticos considerados de alto riesgo. ¿Cómo se han enfrentado a esta situación desde atención primaria y cómo ha sido el abordaje de estos pacientes? Vamos a empezar por el principio. Doctor Mediavilla. Bueno, vamos a ver, hemos tenido, como sabéis, la pandemia que nos ha superado ampliamente. Las personas con diabetes depende de los estudios. Hay algunos que dicen que tienen más posibilidades de contagiarse por COVID, pero en general la mayoría de los estudios dicen que tiene las mismas posibilidades que la población general. Lo que sí que presentan es un mayor riesgo de presentar unos cuadros más graves y una mayor mortalidad. Desde atención primaria, lo que hemos hecho ha sido intentar seguir a las personas con diabetes dentro de las posibilidades que con la pandemia han quedado un poco reducidas porque verdaderamente nos teníamos que ocupar prácticamente todo el tiempo de consulta de nuestros pacientes crónicos, de recordarles las normas de prevención de la enfermedad, que si tuvieran cualquier síntoma nos llamaran y que, por supuesto, debieran de tener un muy buen control de la glucemia y del resto de factores de riesgo y que no se dejaran llevar por noticias que hablaban sobre abandonos de tratamiento. Que antes de abandonar el tratamiento con algunos de los fármacos que ellos tuvieran puesto, consultaran con nosotros, con su médico o con su cardiólogo, con quien consideraran, pero dada la cercanía, pues que consideraran con el médico de atención primaria y que no tuvieran ninguna dificultad en hacerlo. Que no debieran también descuidar la alimentación y la práctica de ejercicio físico a pesar de estar confinado. Vuelvo a repetir que en muchas ocasiones, por la gran carga de trabajo, esto no ha sido posible, pero también muchos profesionales creo que no hemos olvidado nuestra atención a crónicos y les hemos comentado estas normas que les acabo de contar. Javier, perdona que interrumpa un poco porque yo creo que ahí has tocado un tema muy importante, que es el paciente COVID y el paciente no COVID, ¿no? Los efectos colaterales del COVID, que son todos esos pacientes, en este caso, con diabetes que no han desarrollado COVID, pero que han estado confinados en sus casas, que han dejado de moverse, que han comido peor,
como todos los que han estado confinados pues, por aburrimiento, por estar horas en casa. Este efecto colateral, eso también ha sido grave, no solamente los que han tenido COVID, sino los pacientes diabéticos que no han tenido COVID y que luego han llegado a vuestras consultas, digo vuestras porque lo sé por compañeros y amigos médicos de familia también, que han llegado después del confinamiento con hemoglobinas glicadas de 13, con el colesterol disparado, con 5 o 6 kilos de más. ¿Cuál es tu experiencia de este efecto colateral del COVID, ¿no? Pues efectivamente, mucha gente, debido al estrés generalizado, mucha gente con diabetes, aunque no haya tenido infección por el virus, ha comido más, ha hecho mucho menos ejercicio e incluso ha dejado algunos de los tratamientos, porque las noticias corren mucho, e incluso en los medios de comunicación pues se decía pues muchas cosas en una enfermedad desconocida y que muchas veces hemos ido a salto de mata. Y han sido algunos pacientes que han oído algo en un medio de comunicación y han dejado los tratamientos. Entonces han venido después, cuando ha pasado y ya hemos retomado una asistencia mayor, pues hemos visto los efectos, mayores niveles de hemoglobina, precisamente por dejar el ejercicio, porque incluso con el estrés ha aumentado la ingesta y incluso por dejar tratamientos de manera sin consultar con los profesionales sanitarios. ¿Y en qué casos o en qué perfiles de pacientes COVID puede cursar con mayor gravedad esta enfermedad? Bueno, desde el punto de vista del peor pronóstico, de la mayor severidad, yo creo que lo que sí está claro es que la existencia de enfermedades de base, en este caso el paciente diabético con complicaciones como puede ser el compromiso cardíaco, el compromiso renal, esto supone un peor pronóstico. Desde el punto de vista nefrológico, eso sí es evidente. La afectación renal es más frecuente de la que inicialmente se pensaba. Aproximadamente un 44-45% de los pacientes con infección y con COVID tienen un incremento en la excreción urinaria de proteínas, indicando la existencia de una lesión renal, y un porcentaje que se mueve en torno al 20-30% puede desarrollar un fracaso renal agudo. Todo ello lo que conlleva es que la evolución, la severidad y el pronóstico de estos pacientes, si hacen afectación renal, es mucho peor que en aquellos donde no se da esta complicación. Yo te hablo ahora más que como... Sí, una puntualización. Yo ahora hablo más que como cardióloga, como médico que estuvo 3 meses en una planta COVID, y la verdad que a nosotros nos sorprendió cuando veíamos un poco, teníamos, pacientes que estaban en la planta y pacientes que recibíamos de la UBI, ¿no? Los pacientes que habían estado en la UBI, es decir, que habían estado más graves, esos pacientes, digamos que lo común que tenían no era enfermedad coronaria o enfermedad renal en su gran mayoría. Lo que más tenían era un perfil metabólico desfavorable, es decir, esos pacientes que estaban obesos, esos pacientes que incluso tenían prediabetes sin llegar a ser diabéticos, ¿no? Esos pacientes son los que claramente iban peor. Según revisiones y estudios que se han ido publicando, hablan de que hasta el 20% de los infectados por coronavirus eran pacientes con diabetes y presentaban una tasa de mortalidad de hasta el 7,3% frente al 0,9% de los pacientes sin comorbilidades. ¿Se sabe algo más? ¿Hay nuevas evidencias en este sentido? Sí, doctor Gargallo, no le escuchamos bien. A ver, ¿ahora? Ahora, ¿no? Ahora sí. Ahora vale, perdón, sí, perfectamente. Perdón. Quería completar este dato que nos has aportado, y es que el Instituto Nacional de Epidemiología, durante las épocas de confinamiento severas, yo creo que últimamente ya no lo hace,
yo creo que semanalmente emitía un informe con el número de pacientes fallecidos, ingresados, etcétera, y un poco un dato para mí revelador era que ponía entre los fallecidos los antecedentes personales o antecedentes patológicos que tenían. Y aproximadamente el 30% de los fallecidos tenían entre sus antecedentes la diabetes. O sea, casi una tercera parte de las personas que fallecían por COVID, vamos a decir que fue una causa directa, pero tenían la diabetes. Es decir, que realmente la diabetes era un gran protagonista en la peor evolución posible, que era el fallecimiento. Y en este sentido, abundando a lo que decía la doctora Castro cuando se ha interrumpido, junto con la diabetes, la obesidad también es otro factor auténticamente lesivo, ¿no? Y de hecho, inicialmente este es un dato que no se tuvo muy en cuenta, porque claro, los datos provenían de China, allí la obesidad es mucho menos frecuente que en los países occidentales y no estaba tan recogido, pero más recientemente, cuando este tema se ha expandido a Occidente, hemos podido comprobar que la obesidad es un factor tan grave o más como la diabetes. De manera que si conjugamos ambas cosas, el cóctel es realmente severo, ¿no? Ahora continuamos con los hábitos de vida. Creo que tenemos a la doctora Castro. Sí, que perdona, ya que se Nada, ha ido la no conexión. No, pasa era un nada. poco pues recalcar eso que ya Manuel lo ha terminado de decir, que realmente el perfil de gravedad lo daba un perfil metabólico desfavorable, ¿no? Entendiendo como perfil metabólico desfavorable lo que ha dicho Manuel, diabetes, obesidad, prediabetes, esos pacientes realmente tenían un peor pronóstico, ¿no? Precisamente en el contexto del COVID hay que incidir en la importancia, sobre todo de cara a estos pacientes, de aumentar el consumo de frutas, de verduras, de legumbres. ¿Cómo son estas pautas, doctor Gargallo, para estos Bueno, pues pacientes? volveríamos a los hábitos de vida saludable. Es decir, no es que exista una dieta para el COVID, sino que realmente lo que interesa es seguir con esos hábitos de vida saludable que van a conseguir en los pacientes diabéticos un adecuado control de su enfermedad, porque hay que tener en cuenta que independientemente de que el paciente desarrolle o no la enfermedad y de que finalmente sea COVID positivo, también hemos asistido desde el punto de vista de los hospitales a pacientes que, siendo COVID negativo, por el miedo a asistir al hospital, desarrollaban complicaciones graves, complicaciones agudas y no iban al hospital hasta situaciones ya muy, muy evolucionadas. Y esto es algo que todos lo hemos podido ver, es decir, gente que llegaba con situaciones de deshidratación o cetoacidosis al hospital, pero no era una cosa del día anterior ni 2 días antes, sino que llevaban allí días y días y por el temor al contagio, por el temor a ir a un hospital saturado y a una urgencia totalmente desbordada, pues no iban. Entonces, todos los esfuerzos, no solamente para prevenir el desarrollo de la enfermedad o el contagio por la enfermedad, sino buscando un adecuado control, son bienvenidos. Y en este sentido, bueno, pues los hábitos de vida de toda la vida, no voy a decir nada nuevo, es decir, un control adecuado de la ingesta, efectivamente, siguiendo una dieta mediterránea, como ha comentado la doctora Castro, que es, digamos, el mejor esquema en este sentido, y con una alimentación de las cantidades. El papel del profesional de atención primaria ante los primeros síntomas del COVID en pacientes con diabetes, pues ha sido y es clave. Doctor Mediavilla, ¿qué recomendaciones o cuáles son las recomendaciones de cómo abordar el caso y enfrentarse a esta situación? Vamos a ver, lógicamente el COVID, la sintomatología es muy parecida a otras muchas enfermedades respiratorias. Entonces, las personas con diabetes deben conocer que si ellos tuvieran una infección, esta, como hemos dicho, puede cursar con más gravedad y con una mayor mortalidad. Por lo tanto, 2 cosas. Primero, la prevención, uso del lavado de mascarilla, el lavado frecuente de manos, mantenimiento de la distancia. En el momento que tengan algún síntoma respiratorio, que prácticamente todos sabemos lo que son los síntomas respiratorios, que son aquellos que solemos tener en invierno, el dolor de garganta, los mocos, la tos, pues consultar con su profesional, con su médico de primaria, para que él realice las pruebas oportunas o le guíe en lo que debe de hacer.
Mientras tanto, siempre las personas con diabetes deben de tener un muy buen control de su glucemia. El control de la glucemia también se ha demostrado que aumenta la morbimortalidad en las personas con diabetes. Por lo tanto, un muy buen control de la glucemia, un muy buen control del resto de factores de riesgo, llevar los hábitos de vida saludables, como ha dicho el doctor Gargallo, y además una alimentación saludable y una optimización del tratamiento farmacológico que puede hacer su médico según la evolución de la enfermedad. Yo creo que son los aspectos fundamentales que deberían de tener en cuenta las personas con diabetes en este contexto en el que estamos actualmente. En el caso de contagio, entiendo que es importante someterse a un mayor control de la glucemia en sangre, precisamente por la vinculación que puede tener este control con los procesos febriles. Un poco, no sé si pueden comentarme y comentarnos un poco cómo debería ser este proceso. Sí, doctor, ahora. Perdón, ya está. Ya, ¿no? Sí. Efectivamente, los pacientes que contraen la enfermedad, bueno, pueden estar sintomáticos o no sintomáticos. En cualquier circunstancia, el extremar el control es trascendental, porque en general en cualquier paciente diabético, cuando incurre en cualquier tipo de infección, en cualquier proceso sobrevenido, lo que va a ocurrir es un descontrol de su enfermedad. Y eso lo que haría sería añadir otra situación de morbilidad añadida a la que ya tienen. Eso en pacientes que fueran COVID positivos y que se mantuvieran de forma más o menos ambulatoria con síntomas menores. O sea que en estos casos todavía habría que incrementar más, ¿no? Y incluso una vez que estos pacientes han sido dados de alta, como hemos podido ver con frecuencia, pues ha persistido ese mal control con frecuencia. Quiere decirse que la infección por COVID, ya sea en una situación preclínica de que pueda mantenerse en casa, como situaciones ya más graves que requieran un ingreso hospitalario, va a exigir un control glucémico mucho más riguroso, ¿no? En este caso, lo único que nos cabe es hacer autoanálisis de glucemia capilar, si no se dispone de un sensor, y eso tanto si está en su casa como si está ingresado. Y, desde luego, ser bastante agresivo a la hora de intentar controlar cualquier descontrol glucémico, porque la posibilidad de un deterioro urgente y grave es bastante importante. Doctor Navarro, aprovechando que estamos hablando, ¿qué indicaciones para pacientes con diabetes y complicaciones renales derivadas a la hora de enfrentarse a un posible contagio por coronavirus tendrían que seguir? ¿Y cuáles son esas pautas para llevar a cabo la prevención? Bueno, en general yo creo que las pautas no difieren específicamente de las que se pueden aplicar a cualquier otro paciente. Hay que seguir las normas que se recomiendan, por supuesto, uso estricto de mascarillas. De hecho, incluso hay algún trabajo reciente donde indica que este uso de mascarilla puede incluso generar una respuesta inmune positiva frente a la prevención de la infección, en base a que si por cualquier causa se puede adquirir un contagio con mascarilla, la carga viral sería muy baja y esto permitiría generar una buena respuesta inmune con un cuadro asintomático o de menor gravedad. Por otra parte, el uso, por supuesto, de geles hidroalcohólicos, la distancia social y lo dicho por todos hasta ahora, incidir en el buen control metabólico, en todas aquellas medidas que aseguren que el paciente diabético se encuentra en el mejor estado de control posible. Desde el punto de vista renal, todas aquellas medidas que induzcan un beneficio renal, como lo que he comentado anteriormente. Doctor, una pregunta que creo que se me ha quedado en el tintero. Cuando se detecta una insuficiencia renal crónica, hablábamos antes de la importancia de la alimentación. En este caso, ¿puede ser necesario restringir determinados alimentos que, bueno, pues varían según la fase de la enfermedad? Con el paciente renal y la alimentación nos movemos por el filo de la navaja.
es muy importante que el paciente tenga una adecuada alimentación para mantener un adecuado estado nutricional, porque sabemos que la desnutrición proteico-calórica es una complicación frecuente en este tipo de pacientes y además directamente relacionada con un aumento de la mortalidad, pero por otra parte tenemos que cuidar la alimentación para evitar una sobrecarga en la ingesta proteica que sabemos que puede aumentar o acelerar la progresión del daño renal, y por otra parte cuidar la alimentación en cuanto a la cantidad de ciertos nutrientes o de ciertos compuestos, como por ejemplo el mismo potasio. En estadios más avanzados de enfermedad renal crónica, muchas veces es necesario restringir algún tipo de alimento con alto contenido en potasio, o también con otros alimentos como por ejemplo los lácteos, o que tienen mucho contenido en fósforo, y esto va a repercutir desde el punto de vista de las alteraciones del metabolismo óseo y mineral que son muy frecuentes en estos pacientes. Por eso es muy importante tener el apoyo de nutricionistas que en este abordaje multidisciplinar son fundamentales para mantener una adecuada alimentación sin irnos hacia las consecuencias deleterias que puede tener una falta de control adecuado. Vamos ahora con las enfermedades cardiovasculares, doctora Castro. Y es que las personas con enfermedad cardiovascular e hipertensión arterial constituyen pues, un grupo de mayor riesgo a la hora de desarrollar los síntomas graves por COVID-19. ¿Cómo está la situación actualmente y qué evidencias hay? Mira, realmente yo veo la diabetes como un proceso continuo, ¿no? Todos los pacientes han estado diagnosticados de diabetes sin ninguna complicación, y esas complicaciones las han ido desarrollando en el tiempo. Es decir, porque un paciente ahora no tenga enfermedad cardiovascular no quiere decir que no la vaya a tener. Por tanto, para mí es el mismo paciente que cambia en el momento donde lo cogemos. Por eso hablaba un poco también antes, Javier, lo de no derivar y la continuidad. Entonces, este paciente que acaba de ser diagnosticado de diabetes, pues si no se cuida tiene el mismo riesgo de eventos cardiovasculares que el paciente hipertenso y que ya ha desarrollado eventos, porque la enfermedad está ahí, ¿no? Y probablemente es como la punta del iceberg que dicen muchos, y lo que está debajo es lo importante. ¿Cómo está la situación ahora? Mira, nosotros tenemos el registro Eurospire, que es un registro europeo a nivel de casi todos los países europeos, de la Sociedad Europea de Cardiología, que coordino yo en España, y son registros que se hacen cada 2 años. Lo que nos dicen estos registros es que, como ya bien decías al principio de este debate, que la diabetes es una enfermedad que está creciendo, pero que en los pacientes con enfermedad coronaria es una enfermedad, casi es un acompañante desde el principio. ¿Por qué digo esto? Nosotros tenemos pacientes que tienen enfermedad, es decir, imagínate un paciente que acaba de tener un infarto. Ese paciente tiene solamente un 30% de posibilidades de no tener nada en su metabolismo del azúcar, es decir, de estar sano. Tiene un 33% de probabilidades de tener prediabetes, un 33% de probabilidades de ser diagnosticado de diabetes en ese ingreso, y un 33% de posibilidades, como yo digo, de no tener nada. Es decir, es más posible que un paciente con enfermedad coronaria hoy en día tenga diabetes o prediabetes, o ya diabetes previa, obviamente, a que tenga un metabolismo normal del azúcar. Por tanto, yo siempre digo que el paciente diabético hay que sospechar que tiene enfermedad cardiovascular o que tiene insuficiencia cardíaca hasta que no se demuestre lo contrario, porque van unidas en el camino, ¿no? ¿Y cómo está el panorama? Pues afortunadamente el panorama yo creo que está cambiando en 2 cosas. Uno, yo creo que los cardiólogos cada vez tenemos más conciencia de que la diabetes es una cosa que tiene también que ir con nosotros, que igual que la insuficiencia cardíaca en los endocrinos, no hablo de los médicos de familia, los médicos de familia ya saben, ya tienen ellos esos integrados en su ADN, que tienen que ver todo, ¿no? Pero igual que en nefro, la insuficiencia cardíaca o la enfermedad coronaria. Es decir, nosotros los cardiólogos tenemos cada vez más integrado que la diabetes tiene que ir con nosotros, y eso es bueno para el paciente, para continuar ese tratamiento y ese mensaje común que decíamos antes. Y también es bueno porque disponemos de arsenal terapéutico para mejorar ese pronóstico. Respondiendo brevemente a tu pregunta,
la situación actual es que los enfermos cardiópatas tienen en un 66% de los casos la probabilidad de tener algo de diabetes o prediabetes o diabetes, eso es bastante, más que la hipertensión, que antes era digamos, la primera comorbilidad que acompañaba la enfermedad vascular, pero que la buena noticia, por otro lado, sería que los cardiólogos estamos implicando en esto y que hay fármacos que afortunadamente nos permiten cambiar el pronóstico de estos pacientes. Y las recomendaciones para evitar, entiendo que serán, bueno, pues las mismas que la población en general, ¿no? Pero no sé si hay recomendaciones concretas para evitar el contagio de coronavirus en pacientes que, bueno, pues desarrollan complicaciones cardíacas. No, las recomendaciones son la misma para la población general. Saber que esos pacientes pues tienen que tener más cuidado, ¿no? Es como la gente mayor, son pacientes de más riesgo, ¿no? Y deben pues evitar los contactos sociales, etcétera, etcétera, pero realmente sería como cualquier recomendación a la sociedad. No necesitan un cuidado especial, ¿no? Mascarilla, distanciamiento social, higiene de manos, etcétera, etcétera. Estamos a punto de finalizar, y esta es una pregunta que lanzo para todos, y es cada uno desde su área. ¿Cómo creéis que un paciente con diabetes puede abordar el contagio de COVID y las consecuencias que puede generar la enfermedad? Sí, doctora, si quiere empezar. Sí, mira, yo creo que lo tiene que abordar primero con tranquilidad, ¿no? Aquí, pues, es verdad que la COVID-19 no es una gripe, es una enfermedad devastadora, eso lo hemos visto todos, una enfermedad, yo creo que además de devastadora, cruel, es la enfermedad de la soledad, ¿no? Te hace, pues, una vez que ingresas en el hospital, pues allí no es solamente la salud física, sino la emocional y la mental, pero aún así hay que saber, bueno, que el gran porcentaje de la población, afortunadamente, evoluciona bien. Pero sí, yo creo que hay que informar a los pacientes que, como ya hemos dicho, que tienen diabetes tipo 2, que son pacientes que tienen mayor riesgo no de infectarse, sino de presentar complicaciones graves y, por tanto, deben estar bastante más pendientes. Yo creo que aquí medicina de familia, ahora hablará Javier, es fundamental en cuanto a la información y en cuanto a digamos, el acompañamiento de este paciente que está en casa con síntomas leves, decirle cuándo ese paciente debe saber que tiene que acudir al hospital a recibir asistencia, ¿no? Porque una de las cosas un poco que nos despistó al principio era lo bien que toleraban los pacientes la desaturación, ¿no? Los pacientes podían pues, tener una oxigenación en sangre muy baja y, sin embargo, ellos no tenían la sensación de disnea que pueden tener en otra enfermedad como la enfermedad pulmonar crónica o una crisis de asma, ¿no? Entonces, sí es verdad que esos pacientes que tienen síntomas leves que están en casa, que afortunadamente son la mayoría, deben tener un contacto estricto con su médico de familia, que es el que les va a aconsejar. Y luego también, no son enfermos, pero creo que habría que hacer una mención especial a esas personas que tienen que guardar cuarentena porque han tenido un contacto estrecho con una persona con infección y no la guardan, sean diabéticos o no. Yo creo que es un mensaje, la cuarentena, afortunadamente no es estar en casa porque estás enfermo, pero sí es una obligación quedarse en casa porque evita que haya más contagios, ¿no? Sin duda. Doctor Gargallo. Se me oye ahora, ¿no? Ahora sí. Abundar en lo que ha dicho la doctora con serenidad y con sensatez, ¿no? Es decir, sin falsa sensación de seguridad, pero también sin alarmismo, ¿no? Es decir, yo creo que un paciente diabético tiene que ser consciente de que es un paciente de riesgo si contrae la enfermedad. Como se ha dicho, de momento no se ha demostrado que tenga más riesgo de infectarse, pero sí que es cierto que una vez infectado, la evolución en general es francamente peor. Y en este sentido, lo que tiene que hacer es adoptar las medidas que acabamos de comentar y que no merece la pena volver a repetir en este aspecto, ¿no? Por supuesto, seguir un control más riguroso, una parte con sus hábitos de vida, no saltarse la medicación. En este aspecto es muy importante la adherencia, que es algo que no hemos comentado demasiado, pero muchas veces falla en estos pacientes que los médicos nos preocupamos de prescribir una serie de fármacos y el paciente por distintas razones pues no lo implementa o no se lo toma con la regularidad que sea precisa. También debe ser especialmente riguroso con el cumplimiento de la medicación y con el cumplimiento de sus controles y vigilar sus niveles de glucemia, ¿no?
Y a partir de ahí, independientemente de esto, yo creo que también hay que animar en este aspecto de que si el paciente tiene una serie de datos de descontrol que ameritan pues el tener que ir a urgencias del hospital, pues que no lo demore o que no tenga la prevención de ir al hospital por el temor al COVID, porque si no va a ocurrir como ha ocurrido desafortunadamente durante estos meses, que pacientes con síntomas graves, incluso la doctora Castro estará más al corriente que yo, pero luego en mi hospital cayeron en picado los ingresos por cardiopatía isquémica durante estos meses. Paradójicamente, la gente no tenía eventos coronarios agudos y, bueno, la realidad es que la gente los tenía y no iba, ¿no? Algo dramático, ¿no? Y en este sentido, pues el paciente diabético que tiene todo este rango de posibles complicaciones, pues si tiene alguna de estas, lo que no tiene que hacer es retraerse y dejar de ir a un centro sanitario cuando realmente lo está necesitando. Doctor Navarro. Bueno, yo creo que sería un poco incidir más en lo mismo. En todas las medidas que nos aseguren el óptimo control del paciente diabético van a redundar en un mejor pronóstico posterior. Yo, si acaso, incidir en el tema de los tratamientos farmacológicos y, por supuesto, ante cualquier duda, que el paciente la consulte con su médico, que no se quede con esa duda, porque puede ser una estrategia que conlleve una peor evolución de la enfermedad. Yo creo que sería un poco repetir todo lo que hemos ido diciendo hasta ahora. Entiendo, doctor Mediavilla, que este será el día a día de la consulta de atención primaria, ¿no? Efectivamente, decir que estamos abiertos, que aquellas personas con diabetes que quieran contactar con nosotros pueden hacerlo, que nosotros les recibiremos encantados, que deben de llevar las medidas preventivas normales de la población general y que nosotros estaremos encantados en caso de que cojan una infección por COVID, explicarles perfectamente cuáles son los signos de alarma, que les seguiremos en su enfermedad si ésta puede hacerse en su domicilio y que nosotros seremos los que incluso les enviaremos al hospital si así lo creemos conveniente. Que todos los médicos de atención primaria de este país estamos a su disposición, a disposición de todas las personas con diabetes y a todos los pacientes y trataremos de cumplir nuestra labor lo mejor posible. Las medidas son las que han comentado los compañeros. Sin duda, creo que este mensaje, creo que todos somos muy conscientes de la labor que desde atención primaria, atención hospitalaria están realizando. Y ahora sí vamos a cerrar este foro donde hemos incidido en el abordaje multidisciplinar y en la importancia, donde se han puesto sobre la mesa mensajes tan importantes como la importancia de la motivación, de la prevención primaria frente a complicaciones renales, cardiovasculares, los hábitos de vida saludable, la adherencia al tratamiento también y, bueno, y un poco y a modo de cierre, desafíos que hay por delante. Si quieren empezar otra vez, pues, doctora Castro. Bueno, para mí el desafío es que en los próximos foros no estemos ni Juan Francisco ni yo. Es decir, que los endocrinos y los médicos de familia lo hagan tan bien que nosotros ya no nos llaméis para estar aquí porque los pacientes no desarrollan ni complicaciones renales ni cardíacas. Doctor Navarro. Yo, bueno, evidentemente, Almudena lo ha dicho perfectamente. El paciente cuando nos llega al cardiólogo o al nefrólogo es porque ha desarrollado una complicación que lo ideal sería que no hubiese llegado. Yo creo que el desafío está en eso, en evitar el desarrollo de las complicaciones. Por eso es fundamental el abordaje multidisciplinar, es fundamental unos hábitos de vida que incluyen pues, ejercicio, alimentación, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, también el tratamiento farmacológico que tenemos hoy en día, nuevos fármacos que han demostrado aportar un beneficio renal, cardiovascular a este tipo de pacientes para evitar el desarrollo de complicaciones. Doctor Gargallo.
Bueno, yo creo que el desafío, abundando en lo que ha dicho la doctora Castro, sería que la próxima reunión la tengamos en directo y no haya motivos para estar conectados online y podamos darnos un abrazo mutuamente entre los compañeros, ¿no? Eso significaría que hemos conseguido superar esta situación que todos lamentamos y que tanto impacto sanitario ha tenido, ¿no? Y ya concretándonos al aspecto de la diabetes, efectivamente el desafío sería evitar, lógicamente, yo no puedo estar más de acuerdo, que los pacientes con diabetes desarrollaran complicaciones crónicas o incluso que consiguiésemos revertir con esas medidas que hemos comentado la curva de la diabetes. Yo, siendo realista, me temo que esto va a ser difícil, no dejo de aspirar a ello, pero desde un punto de vista realista lo veo complicado. Y entonces habrá que buscar sistemas que nos ayuden a cada vez controlar más a los pacientes, que desde el punto de vista diagnóstico y de monitorización tenemos cada vez más disponibles. Y sí que es cierto que tampoco nos podemos quejar porque en lo que llevamos de siglo han salido fármacos, como bien saben mis compañeros, que abordan aspectos desde el punto de vista renal y cardiovascular, al margen del puro control glucémico, tremendamente interesantes. Y en este aspecto, pues hay que ser también optimistas que la industria farmacéutica nos está apoyando muchísimo. Está claro. Y doctor Mediavilla. Pues yo añadir a lo que han dicho los compañeros que para nosotros el desafío mayor sería la prevención de la enfermedad. Y aquí no pongo solo a los sanitarios, sino pongo a toda la sociedad. Una sociedad que debe de implicarse en tener hábitos de vida saludable, y los políticos, antes ya se comentó, intentar que la comida rápida, la comida no saludable no esté, que se favorezcan la realización de ejercicio físico. Yo creo que es un desafío de llegar no solo a los sanitarios, sino a toda la sociedad para que podamos prevenir la enfermedad. Una vez que lleguemos a esto como desafío de la atención primaria, es tener controlados a las personas con diabetes, realizarles las pruebas de despistaje para encontrar cuanto antes si estos presentan alguna complicación, y un desafío sería la colaboración entre todos los ámbitos sanitarios y que todos tengamos algo tan sencillo como sería la misma historia clínica, que en muchos casos no compartimos, y esto también sería un desafío que deben hacer las autoridades sanitarias de nuestro país. Pues muchísimas gracias a los cuatro. Nos quedamos con estos mensajes, nos quedamos con, bueno, pues con todo lo que se ha puesto sobre la mesa a lo largo de esta casi hora y media que hemos estado hablando de esta enfermedad, y esperemos que en el siguiente encuentro podamos contar que, bueno, pues que efectivamente el abordaje multidisciplinar es una realidad, que no hay que hablar bueno, pues que habría que hablar de continuidad asistencial, y que la prevención y la motivación pues está ya intrínseca en el ADN de toda la sociedad. Muchísimas gracias por compartir este